Un gran abrazo a mis amigos de Yauca, a Jano Bobadilla y al ruso que están ahí escuchando. Me hablaban medio en broma, medio en serio. Viene el back centro del Perú, viene Walter Gutiérrez para defendernos de la suegra. Bueno, eso es evidentemente una broma porque hoy es el Día Mundial de la Suegra. Y vamos a hablar de un tema que es hiper serio, ¿no? Cuando yo le decía a Walter Gutiérrez, al que conozco hace tanto tiempo y ha querido ser defensor del pueblo hace tanto tiempo, que tiene que ser el back centro del Perú, el defensor del Perú, en circunstancias que tienen que ver con concertación de precios de farmacias, como hemos estado conversando en la mañana, con el tema de la prestación de servicios de telefonía o de los bancos, o de este drama de los hospitales del Estado. Walter Gutiérrez, muy buenos días, tu opinión importa. Hola, Philip, gracias por la invitación. Te he estado viendo hace unos minutos en televisión una cara de preocupación, de tristeza. ¿Qué has estado haciendo en la mañana, Walter? Bueno, hemos sido, todo el equipo de la Defensoría, que subrayo es un equipo estupendo, hay gente de gran calidad profesional y además con un compromiso social absolutamente verificado. Decía que hemos estado en 14 hospitales en Lima, luego de 30 días de la declaratoria de emergencia del sistema de salud en Lima, para comprobar cómo se brinda el servicio de salud. Y hemos encontrado algunos hallazgos realmente preocupantes, como por ejemplo que no hay medicinas, que hay una obsolescencia de equipos preocupante, la vida de los equipos en promedio, nos dicen los médicos, debe ser 5 años y los equipos tienen más de 8 años y no tienen mantenimiento. Y se ha dado situaciones que en plena operación los equipos se han parado, exigiendo un trabajo prácticamente heroico de los médicos en ese contexto. Hemos encontrado también que hay falta de camillas, en fin, un conjunto de situaciones que conspiran contra un servicio tan básico como es el servicio de salud, que es el más básico de todos los derechos fundamentales. Por eso es que la Defensoría ha tomado la decisión, Philip, que a partir de ahora vamos a tener esta línea de trabajo. Permanentemente vamos a hacer las supervisiones, no solo en Lima, sino en todo el Perú. No solo en el sistema de salud del MINSA, sino en todos los sistemas de salud. Y cada cierto tiempo, esperamos que pronto pueda ser mensualmente, vamos a sacar un boletín del estado de la salud en el Perú, en sus distintas variantes, entre ellas el tema de los medicamentos en el sector público y en el sector privado. A ver, se ha declarado la emergencia del sector salud. Como yo decía en una primera columna que hice para Expreso cuando tú fuiste nombrado, dije, ese es el back centro del Perú. Es un poco lo que hacía Chumpi, ¿no? Que era el hombre que estaba atrás y miraba lo que hacía Panadero Díaz y lo que venía el lateral izquierdo, y como que te ordena en cómo defender a la gente. Y acá hay varios organismos que tienen que ponerse las pilas para hablar del tema específico de la salud, que es el tema de el MINSA, Ministerio de Salud, que es el tema de E-Salud, ¿no es cierto? Pero también es el tema del Ministerio de Economía y Finanzas, porque si la señora Patricia García no tiene los recursos, no es que sea mala, es el tema de la Contraloría General de la República, porque la Contraloría General de la República tiene que fiscalizar qué se hicieron con los fondos del Sistema Integral de Salud, pero también es el Ministerio de Inclusión Social, del MIDIS, en que hay un buen sistema de focalización de pobres para que no haya gente viva metiéndose a la cola de los pobres cuando no lo es. Es una labor compleja, no basta con ir a ver y que me cuentes tú, y creo que ese es un error de la Defensoría que tiene que ser corregido en tu caso. No me tienes que dar solamente un diagnóstico, tienes que apuntalar con que todos los organismos del Estado hagan su trabajo. ¿En qué parte me equivoco? ¿Qué cosa puedes acotar al respecto? Bueno, en realidad, sí, definitivamente estoy de acuerdo con esa visión sistémica, integral, porque muchas veces encaramos un problema desde una mirada muy acotada, muy sectorial, y creemos que los problemas empiezan y terminan en esas 4 paredes de nuestro sector, y eso no es así. Como acabas de hacer la metáfora, la mirada tiene que ser una mirada comprensiva de todas las instituciones del Estado que están involucradas con ese servicio. De manera que yo suscribo esa visión tan pedagógica de utilizar, digamos, la ubicación de Chumpitaz. Claro, atrás, mirando todo
todo el campo y todo el equipo, cómo está funcionando. En este caso, cómo funcionan para que los derechos humanos no sean nominales. Tú has visto lo que está pasando en los hospitales. Uno no le puede cargar la tinta a la actual ministra, que seguramente ha cometido sus errores y es un ser humano como cualquiera, pero es una doctora, ¿no es cierto? Que de repente no es un especialista en administración pública, necesita dinero. Y aún así, cuando tú inyectas dinero, si no hay si las arterias y los vasos comunicantes están entorpecidos o están con esclerosis o están con colesterol, no fluye. ¿Qué está pasando en la salud? Porque los médicos de los hospitales me dicen a mí, como te tienen que haber dicho, no llegan los fondos, no hay para la gasa, no hay para el antibiótico. Se está sacando gente del CAS, es decir, gente que estaba contratada le están sacando, faltan médicos, pero faltan médicos acá en Lima, faltan médicos en Arequipa, en el Cusco, en Puno, han pedido emergencia sanitaria en Chiclayo, en Chimbote y en Piura. Las primeras medidas que tú sugieres, ¿cómo es que tú te diriges a las autoridades? ¿A qué autoridades te sugieres y cuál es la vinculación o el poder coercitivo que tienes tú como defensor del pueblo? A ver, varias cosas. En primer lugar, ya que has mencionado a la ministra, debo decirte que yo tengo una muy buena impresión de la actual ministra de Salud. Me parece una persona muy competente y además con una mirada interesante respecto del sector salud. Una de las primeras cosas que ella dijo fue, no voy a pedir más recursos, quiero ver cómo se están manejando estos recursos, qué tan eficientemente se está gastando. Hace mucho rato, mi estimado Philip, que quienes conocen de gestión pública saben que uno de los indicadores de, a ver, ¿cuánto gastó este señor? Un indicador que diga que usted ha gastado todo, no necesariamente usted es eficiente cuando ha gastado todo. Si estabas mal gastando. La calidad del gasto, la oportunidad del gasto, tiene a veces mucho más importancia que si es que se gastó todo. De manera que esa frase, esa reflexión que casi en su debut como ministra lanzó la ministra de Salud, a mí me causó una buena impresión. Además he conversado con ella y veo que la lectura... Pero Walter, ya acabó el debut, pues ahora ya se sabe que hay médicos que no cobran hace 3 meses y que los botiquines están vacíos. Entonces, sí requiere una inyección económica. Yo te decía fuera de los micrófonos, me parece una barbaridad que hagan los panamericanos en vez de darle esa plata al sector salud, porque la señora no tiene el dinero, no es que sea mala como persona, pero sí se necesitan ingentes cantidades de recursos. Disculpa por la interrupción. Sí, sin duda, pero primero hay que ver cómo se está gastando. De todas maneras, el índice o indicador de gasto de salud en el Perú es bajo comparativamente. Eso... creo que cualquiera lo va a suscribir, pero parejamente hay que ver cómo se está realizando el gasto. Tú me preguntabas qué podemos hacer desde la Defensoría. La primera cosa que podemos hacer es destapar, visibilizar, pero para que la ciudadanía entienda cómo está la salud, que tiene derechos, que este no es un favor que se le hace a quienes menos recursos tienen. Porque déjame decirte que la salud es una obligación constitucional del Estado, la que no puede escamotear de ninguna manera. Y además, algo más, es verdad que ha habido un proceso de privatización de la salud, pero cuando tú concesionas una pista, el hecho de que hayas concesionado una pista no la convierte a la pista o a la autopista o a la carretera en privada. Correcto, no abjuras pública. de tu función de Eso quiere Estado. decir, con la misma lógica, que el hecho de que un servicio público básico, un derecho fundamental como la salud, esté siendo prestado por un particular, no lo convierte en una mercancía exenta de regulación. A ver. Y esa es la lectura que tiene la Defensoría respecto de este tema. Vamos a ir a la pausa, regresamos con Walter Gutiérrez. Estamos hablando en el tema de la salud, pero la gente está ansiosa de que alguien realmente la defienda en términos efectivos. La Defensoría no puede ser la Defensoría del diagnóstico, tiene que haber soluciones. Por eso quiero incidir en el tema de las soluciones que está sugiriendo el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, para con la salud. Pero también tiene que haber temas para con la seguridad, por dar un ejemplo, para con el tema de los bancos, el tema de las medicinas. La labor de la Defensoría es súper vasta. Vámonos a la pausa, regresamos en vivo con el defensor del pueblo. En Capital, su opinión importa.
9 de la mañana con 22. 9 de la mañana con 22. Estamos con el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, que me está dando cifras de espanto. Yo lo voy a graficar de manera sencilla. Lo voy a volver a decir porque parece que la gente no termina de entender lo que pasa en el MINSA. El MINSA ya venía con problemas, ¿no es cierto? Porque en el Perú, pues, como bien dijo Walter Gutiérrez, no hay el presupuesto adecuado para la salud, cosa que no es nada nuevo. Pero en el gobierno, a las postrimerías del gobierno del presidente García, se comienza con el Servicio Integral de Salud como algo, pues, en términos teóricos muy loable. Como tú decías, Walter, es un servicio fundamental, es un derecho constitucional la salud. Hasta ahí todo muy bien. Pero de la focalización y de la experimentación del SIS se le metió millones de personas a la cola y ahora ha colapsado ese servicio. Tú tienes cifras como para que la gente lo pueda entender. Tú acabas de estar haciendo esta inspección. Dame esas cifras que me has comentado fuera de micrófono. Te decía que, por ejemplo, en el Hospital 2 de Mayo, el año pasado, se han atendido 500.000 personas, 500.000 atenciones. De esas, 70.000 por emergencia. Pero el 70% de todas estas atenciones se han prestado al SIS. Entonces, si el SIS está colapsado, si el SIS está filtrado por gente que no debería recibir el servicio, tenemos un hospital importante que está atendiendo a personas que no debería atender. Esta evaluación, es urgente hacerla para poder conseguir o alcanzar lo que decíamos hace un momento, eficiencia en la prestación de salud, porque la ineficiencia, es decir, atender a quienes no debería atenderse porque tienen recursos, afecta a quienes sí deben acceder a una salud de calidad, segura, oportuna y además con tecnología. Ahora bien, siendo las 9:24, tú también puedes hacer inspecciones en e-salud. E-salud es diferente al MINSA. Para el común de la gente, a la hora mezcla todo el tema. El MINSA básicamente no es contributivo, aunque ya sabemos que hay SIS contributivo. E-salud sí es contributivo y es solidario. Habemos algunos que aportamos al seguro, como puede ser tu caso, pero tú no te atiendes en el seguro. Pero también ahí hay mucha cola. También hay gente que se queja de los servicios de e-salud. ¿Qué ha hecho la Defensoría a estas alturas con respecto a e-salud? Bueno, como te dije hace un momento, esta es una primera supervisión, pero en noviembre hacemos una supervisión nacional. Esto es de aquí a unas semanas. Y además una supervisión a todos los sistemas, porque la salud está compuesta por distintos sistemas, uno de los cuales justamente es e-salud. Entonces, esta supervisión que se viene va a ser nacional y a todos los sistemas. Y ahí podemos seguramente encontrar otras falencias, deficiencias o ratificar las que ya existen. En el caso de la sanidad de las fuerzas policiales. Exactamente, ese es otro sistema. Pese a ser tú un civil y nosotros civiles, vamos a decir, ¿tú puedes opinar y fiscalizar a la sanidad de las fuerzas policiales? Yo puedo supervisar, bueno, la Defensoría puede supervisar al amparo de la Constitución y al amparo del deber de colaboración que tienen todas las instituciones del Estado con la Defensoría del Pueblo. Comienzo a abrir el abanico. En la mañana hablábamos de esto que ha pasado, que es penoso y evidentemente irrita, de la concertación de precios con farmacias privadas. Walter Gutiérrez se puede meter con privados, se puede meter con las boticas y farmacias que concertan precios. Walter Gutiérrez podría meterse con las empresas telefónicas o con los bancos. ¿Dónde están los límites del defensor del pueblo para con los servicios públicos dados por privados? A ver, una de las sentencias que dio en su momento el Tribunal Constitucional respecto a los alcances de los derechos humanos tenía que ver justamente si es que estos solo le eran exigibles al Estado. Y el Tribunal Constitucional señaló que los derechos fundamentales, las garantías constitucionales, le son exigibles también a los particulares. Dicho en castellano, dicho en sencillo, esto significa que los particulares también debemos respetar, las empresas, las relaciones entre privados, también tienen que respetar los derechos fundamentales. En esa línea, la Defensoría tiene competencia para preocuparse y ocuparse de los derechos fundamentales en esas relaciones. Un ejemplo,
Estas supervisiones las podemos hacer nosotros en las clínicas, sí. Podemos hacerlas. Podemos ejemplificar con el tema que ha pasado con esta multa de 9 millones de soles para con las farmacias que han concertado precios. ¿Podrías haber metido su cuchara, hablando en términos vulgares, mil disculpas, Walter, con el tema de las farmacéuticas? No solamente te anuncio que lo vamos a hacer. Esto ha salido, pero nosotros ya tenemos programada una inspección de cómo es que se comercializan los medicamentos de marca, genéricos, si está la lista de precios, como señala la Ley de Protección al Consumidor, para poder saber si existen coincidencias sospechosas de precios o si es que se tiene acceso a la información de dónde se está vendiendo el genérico y dónde se está vendiendo más barato. Pregunto, en el Parlamento están trabajando, entiendo, el congresista del Castillo, el congresista Lescano, en la ley antimonopolio, en la ley que regula fusiones, adquisiciones, y en el Perú es un país muy sui generis, porque es un país que está entrando al capitalismo grande hace, ¿qué?, 15 años, Walter. Entonces, estamos hablando de que en el Perú las empresas telefónicas son casi 2, con el respeto a las Vitel y a las pequeñas, o Entel, casi 2. Gran fuerza telefónica, gran fuerza inmensa de Claro. La cervecera va a ser prácticamente una, va a ser Bacus y Johnson, InBev, o sea, van a manejar todo el mercado de la cerveza. Con la leche pasa lo mismo. ¿Cuál va a ser la posición de la Defensoría para con la ley antimonopolio, antitrust? Porque los monopolios, como es obvio, generan abusos acá o en la Conchinchina. Y estamos ante situaciones de dominio. Las farmacéuticas, entre Mifarma y Incafarma, se llevan, pues, ¿cuánto? El 60% del mercado. Les van a tocar la puerta, ustedes van a opinar, van a ser llevados al Congreso. ¿Cuál debería ser la actitud, las opciones de trabajo de la Defensoría para con el tema antimonopolio? A ver, sobre ese tema, dos o tres alcances. Primero, es un tema que de todas maneras debe ponerse sobre la mesa, porque bien ha señalado, la economía del Perú está creciendo, la economía del Perú es una economía de mercado, y por lo tanto este tema tiene que debatirse. No tenemos que ponerlo debajo de la alfombra y esperar a que sigan pasando los años. Es un tema que tenemos que poner sobre los medios nuestras respectivas opiniones. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué cosa es un Estado constitucional? Es un Estado que controla el poder, ataja los abusos del poder. Y el poder no solo está personificado en el Estado, también existe lo que se llama poder económico. Y por lo tanto, la Defensoría también se ocupa de controlar, de supervisar el abuso del poder económico respecto de determinados derechos fundamentales. En esa línea, regreso al punto anterior, debemos discutir el tema. La Defensoría sobre este proyecto de ley, con los alcances, las precisiones que tiene, ¿va a emitir una opinión? De todas maneras tiene que emitir una opinión. Claro, porque es mejor prevenir, Walter, que tú eres constitucionalista, ese es tu trabajo, básicamente, ¿no es cierto? Eres abogado. Entonces, básicamente es prevenir antes que lamentar. Si nosotros nos hacemos de la vista gorda para con respecto a los grandes monopolios u oligopolios, va a repetir esos problemas, porque digamos algo, ¿no? El Estado, según Weber, tiene el monopolio de la ley, solamente el Estado hace la ley, eso es el gran monopolio, eso no se puede cambiar, o sea. Pero los monopolios, el oligopolio del servicio de salud se da, pues, el oligopolio del servicio de salud se da en Minsa y en Salud. Bueno, existen muchos mecanismos para controlar el poder. Estoy hablando en términos teóricos, pero en términos prácticos, nadie puede abusar de una posición de dominio, sea público o privado. Bueno, eso ya está en la Constitución, ¿no? El abuso de posición de dominio está en la Constitución. Decía que es un tema que tiene que ponerse en el debate, que es una realidad, como tú bien señalas. El poder no está solo en manos del Estado, hay poder económico y a veces con mucho más poder en determinados sectores que el propio Estado. Y la Defensoría en su momento opinará. Lo que quiero señalarte es que no me quiero adelantar con una opinión personal. Correcto, me parece valioso. Vamos a ir a la pausa y vamos a hablar de los servicios de seguridad. Hay algo que a mí no me termina de entrar en la cabeza, o me entra con disgusto, ¿no? Este tema del bloqueo de las carreteras, del abuso que se hacen a poblaciones enteras porque hay alguien que considera que tiene razón, ¿no? Puede pasar en las Bambas, puede estar pasando en la selva por el derrame de crudo que toman un río, y la policía no veo que tenga una defensa.
O sea, el policía, que es quien tiene el imperio de la ley, el uso legítimo de la fuerza, ha perdido fuerza. Tendría que opinar la Defensoría, porque veo que todo el mundo, Walter, se indigna cuando viene una señora Pituca y cachetea a un policía en San Isidro o cachetea a un policía en el aeropuerto. Pero nadie se indigna cuando agarran a un policía a pedradas en Tía María, en Conga. ¿Por qué? Porque es un tema político, porque no es políticamente correcto opinar al respecto. Vámonos a la pausa. Estamos con Walter Gutiérrez, defensor del pueblo en Capital. Su opinión importa. Seguimos con Philip Butters. Estamos con el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, a la sazón defensor del pueblo, pero tú eres abogado constitucionalista, que 25, 30 años de experiencia, de repente 40. El imperio de la ley. O sea, todo el mundo se rasga la vestidura por el cachetazo, pues, al policía, pero nadie se preocupa por la pedrada al policía. Como que en el Ande peruano sí vale la pena matarlo, pero acá no se puede cachetear. O sea, en San Isidro una ley y en Apurímac otra. Imperio de la ley. Es un servicio público de la seguridad. Los policías están indefensos. Walter Gutiérrez, tu opinión importa. Bueno, sin duda existe lo que se llama derecho a la protesta. Y incluso en determinados países el derecho a bloquear temporalmente las calles está permitido temporalmente, cuando determinados derechos no son atendidos. Sin embargo, cuando este derecho a la protesta excede las fronteras de lo legal, y cuando las excede, cuando afecta a la propiedad, cuando afecta el libre tránsito, cuando ataja la posibilidad de que una ambulancia, por ejemplo, pase, y ahí complica también el derecho a la salud. Cuando sucede todo esto, ese derecho se deslegitima y deja de ser un acto legal para convertirse en un acto fuera de la ley. De manera que eso hay que tenerlo claro y tenemos que consolidarlo internalizarlo en la ciudadanía. Pero tampoco podemos dejar de entender que la problemática en determinados lugares en el Perú es muy compleja. En Las Bambas tenemos la inversión más grande de los últimos años en el Perú, 10.000 millones, y es un proyecto que probablemente en los próximos 20 y tantos años va a facturar más de 45.000 millones de dólares. Estamos claros que el Perú lo necesita. Estamos claros que el Perú necesita no una, sino dos y hasta 3 bambas probablemente, pero hay que compaginar los proyectos mineros con los derechos también de las comunidades, porque no es posible, y tú convendrás con eso, que en la zona donde está la mina más rica haya todo alrededor sea pobreza. Claro. También es cierto que existen algunos frentes de defensa que aprovechan determinadas circunstancias. Todo eso hace compleja la situación, como no es posible que de la noche a la mañana, de una manera poco transparente, se cambie el estatus legal de esa carretera. Como tampoco es posible que haya personas que interesadas quieran cobrar, digamos, un cierto peaje. Es decir, los abusos... Hay de ambos lados. Quiero graficar algo que hace que no sea tan fácil tomar una posición y ponernos en un lado o en otro. La Defensoría tiene que defender los derechos de todos. Absolutamente. Por eso todo. te pongo, y siempre ejemplifico esto, porque a mí me gusta que la gente haga memoria. Tú lo debes haber visto en televisión, Walter. Un día que estaba yo acá en la radio, ¡pah! Sería a las 9 de la mañana, una cosa así. Sale pues en Canal N, en RPP, y ¡pah! Una imagen en pardo
que el señor Gutiérrez estaba peleando con el señor Batter por un hotel. El señor Batter decía que tenía razón, el señor Gutiérrez tenía razón. Entonces el señor Gutiérrez contrató a sus matones, se pusieron a plena luz del día, eran las 9 de la mañana, porque yo estaba viendo en vivo, con sus antifaces, con sus verduguillos y con sus molotovs, se plantaron y transmitían. Y yo decía, ¿en qué país estamos? O sea, ¿qué tendría que haber hecho el defensor del pueblo en ese había un interino? O sea, tú eres defensor del pueblo, estás mirando, es una violación absoluta del Estado de Derecho, amenazando a los transeúntes, pechando a los policías, porque Gutiérrez decía que tenía la razón y Batters también. ¿Cuál es el rol de la Defensoría en un desalojo, en un exabrupto de esta naturaleza? ¿Puedes hacer algo? ¿Puedes exigir que las leyes funcionen? La Defensoría en estos casos tiene, digamos, dos niveles de acción. En los casos puntuales, concretos, es un caso puntual que tú me estás planteando, tiene toda una oficina que inmediatamente puede hacer activar determinados... ¿Te acuerdas del caso? Sí, lo recuerdo. Una locura. Puede activar determinados brazos del Estado para que cumplan con su función, la policía, la fiscalía, todo el sistema de justicia, en este caso que tú me narras. O cuando, por ejemplo, una persona va a un hospital y quiere y no lo atienden, la Defensoría puede directamente facilitar esa atención, sí lo puede hacer. Y para eso, como te digo, tiene a ese nivel una capacidad de acción, toda una unidad que le permite llegar al caso... Como para una central de emergencia. Al caso concreto. Cuando tú ves que hay algo que se va a violar los derechos humanos de un grupo de personas. De hecho, en breve, la Defensoría va a atender 7x24, porque les dije, por si acaso, al equipo de la Defensoría, los derechos humanos no tienen horario. Entonces, a partir de en breve, vamos a atender 7x24 por distintos canales. Y otra de las líneas de acción en las que hemos venido conversando, estas supervisiones que nos permite llegar a determinadas conclusiones y hacer determinadas recomendaciones de carácter colectivo, global. También es posible que la Defensoría encuentre un problema recurrente y haga una especie de acción de intereses difusos ya en el Poder Judicial, que quiere decir, oye, este problema lo tiene un montón de gente, y no agarra un caso, sino agarra el caso de todos y lo impulso en el sistema. Regreso al tema de la salud. 8, 9 y 10, Quique Montenegro, hay programado un paro de salud. O sea, tú ya estás metido en el problema, tú lo estás viviendo, has estado ahí. ¿Qué podría hacer? ¿Tú puedes mediar? ¿Tú puedes exigir al MEF que le dé recursos a la ministra? Porque ya se hizo la declaratoria de emergencia. Entonces tú estás, que vamos a esperar hasta el día 8, 9 y 10. Con ese paro va a morir gente. A ver, en primer lugar, de nuevo regresamos al ejemplo anterior. Existe el derecho a la huelga, existe el derecho al paro, existe. Está reconocido por la OIT, pero cuando se trata de servicios básicos, cuando se trata de emergencias, por ejemplo, no pueden parar. Hay límites, los derechos, a ver, Philip, los derechos no son absolutos. Todos los derechos tienen ciertas fronteras que no pueden traspasar, porque al hacerlo transgreden los derechos de otros. Yo respeto tus derechos, tienes derecho a la huelga, sí, pero ese derecho no puede perjudicar un servicio básico como puede ser la electricidad, el agua, y en este caso tan básico como es la salud. Correcto. Hemos mapeado con el Defensor del Pueblo lo que he estado trabajando desde la mañana. ¿Qué otras acciones, porque tú estás de Defensor del Pueblo hace cuánto, mes y medio? Mes y medio. ¿Qué otras acciones efectivas ante la imagen de la opinión pública se van a realizar? Hemos hablado de varias cosas y hemos comentado lo que estás haciendo. ¿Qué se viene? ¿Qué se va a hacer esta semana? La próxima, ¿qué otros servicios van a ser fiscalizados? A ver, dicho así, de una manera muy rápida, muy sumaria, la Defensoría del Pueblo se va a ocupar, vamos a crear una Defensoría de los servicios públicos. ¿Eso qué significa? Salud, educación, temas como seguridad ciudadana, el tema de medicinas, el tema del servicio financiero en su momento también. Todo eso va a ser monitoreado y eventualmente van a haber acciones concretas sobre todos estos servicios, pero principalmente, protagónicamente, salud, porque es un derecho transversal. Y yo te ruego, Walter, una de las lacras del Estado peruano es el tema de la consultoría. O sea, las cosas que uno se entera en las consultorías vergonzosas, 800 millones de soles en el Ministerio de Educación, no sé cuánto en el Ministerio del Interior. Ya tenemos el país más diagnosticado del mundo en seguridad, que no se repite el tema de la consultoría en la
defensoría, porque esto no puede ser una agencia de empleos, porque a la hora también terminamos, Walter, en cabales estafas de gente que da consultorías por cosas que no ha hecho, servicios que no se han hecho nunca o el copy-paste de internet, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo que hay que pararlo porque eso también a la gente la agrede. Diversos organismos del Estado no se pueden exceder en el tema de las consultorías. Los fondos públicos se tienen que cuidar y eso es súper importante. Sí, de todas maneras, el tema de la corrupción es un tema que también va a ser motivo de ocupación de la Defensoría del Pueblo. Walter, ha sido muy amable. ¿A qué hora comenzaste con las inspecciones? 6 de la mañana. Date un salto por Cayetano Heredia, hermano. Te ruego. De todas maneras. Un salto por Cayetano Heredia, por el Hospital Loaiza. O sea, tú tienes la suerte de tener 2 hijos que tienen servicio de salud. El Hospital del Niño, al hombre más duro del mundo, se te parte el corazón cuando vas al pabellón de quemado. Por Dios, Walter, se te parte el alma. ¿Qué pasa en el Perú? Tiene que reaccionar el señor Kuczynski. Esta situación es muy complicada en el tema de salud. Te ha sido muy amable. Gracias. Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, estuvo en Capital, donde tu opinión importa. Vámonos a la pausa, son 8 años. Tú eres oyente de Capital, ¿ah? Tu opinión importa. En tu casa no importa mucho, pero acá te importa.